donde quieras, con quien quiera, cuando quieras. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por tu Salud. Esta tarde queremos hablar de un tema que es fundamental para la salud masculina, las enfermedades del pene. Son problemas que pueden afectar a hombres de todas las edades y tener un impacto no solo en la salud física, sino también en el bienestar emocional y en las relaciones personales. La salud genital masculina incluye desde alteraciones en la piel, infecciones, hasta problemas más graves que afectan la función sexual o incluso la fertilidad. La información, la buena información, siempre es importante, sobre todo cuando se detectan síntomas anormales, ya que muchas de estas enfermedades tienen solución si se tratan a tiempo. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Enfermedades del pene, un tema de salud masculina importante. Para ayudarnos con todo esto está el doctor Natalio Cruz, urólogo andrólogo, director del Grupo Andromedi. Doctor Cruz, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias Mariló, muchas gracias a todos. Bueno, creo que el tema es importante hoy y podemos empezar hablando de las principales enfermedades del pene que iremos desglosando, porque creo que la pregunta que le voy a hacer es fundamental. Las señales más comunes de un problema de salud en el pene, que probablemente pueden ser muy diversas. Sí, es verdad que el pene tiene una función muy peculiar, porque es un órgano a través del cual pues, se van a producir una serie de funciones, una función sexual, una emisión seminal con vías de fertilidad y también una emisión de orina para evacuar, digamos, algunos productos de desecho del organismo que se eliminan por la orina. Por lo tanto, bueno, es un órgano que es complejo porque tiene que reunir todas las características para poder completar esas funciones, esa función múltiple. Uh-huh. ¿Y con qué frecuencia un hombre tiene que hacerse chequeos urológicos? Bueno, digamos que en principio es cuando algunas de estas funciones fallan o se detecta algún síntoma, ¿no? Síntomas muchas veces son muy, muy fáciles de percibir porque son algunos síntomas puramente visuales. Tú lo puedes ver, algunas manchitas, algunas secreciones o algún cambio de coloración, un cambio de pigmentación en el pene. Eso, bueno, debería ser motivo de consulta. Cuando el pene da algún problema, tanto en la función sexual, como puede ser un problema de erección o trastornos de eyaculación precoz o incluso cuando aparece dolor al realizar alguna de estas funciones, por ejemplo, dolor al orinar o dolor al tener relaciones, dolor en la erección. El dolor es un síntoma bastante frecuente y que nos hace pensar, como nos puede pasar en todas partes, ¿no? Un dolor de rodilla, que algo no va bien en la rodilla, ¿no? Pues igual, cuando aparece dolor en alguna de estas funciones, al eyacular, al miccionar o simplemente al tener una erección, pues hay que consultar, ¿no? Hay que hacerse un chequeo. Doctor Cruz, ¿qué factores pueden aumentar, que no lo sé si existen, ese riesgo de desarrollar enfermedades en el pene? Es muy curioso porque es un órgano fundamentalmente vascular, que para su funcionamiento requiere una salud sexual que sería igual y equivalente a la salud general. Cuando empiezan a dar síntomas, pues como todos los vasos, los grandes vasos, y el pene está compuesto de unos espacios sinusoides, que es como si fuera una arteria grande, un vaso importante, pues el tabaco, el alcohol, los tóxicos son los factores determinantes principales, y las enfermedades como la diabetes, la hipertensión y los fármacos que se administran para curarlas son factores determinantes para causar un fallo en el pene. Con la edad, doctor Cruz, ¿es normal o no que el pene cambie de forma, cambie de color o incluso de tamaño?
Sí, incluso de tamaño, efectivamente. Con la edad se va produciendo una discreta retracción del tamaño del pene, una pequeña involución en su ejercicio y se van perdiendo, pues igual que se pierde agudeza visual, se va perdiendo capacidad sexual, ¿no? Hay cambios, por supuesto, también relacionados con la propia morfología. Es muy curioso porque la fimosis, la balanitis que aparece en los niños, que se retrae el prepucio y que no pueden bajarse el prepucio, no pueden retraer el prepucio para ver el glande, eso también ocurre en los mayores. En los mayores es muy frecuente que aparezcan infecciones relacionadas con el prepucio, se produce una balanitis y cada vez que se baja el prepucio, cada vez que lo echan para atrás, pues se produce una pequeña grietecita. A veces vienen los pacientes pues con un enrojecimiento, con un dolor, y hay que hacer lo mismo que se hace con los niños, una circuncisión, es decir, hay que quitar esa estrechez y ese tejido que está mal, ¿no? O sea que realmente es curioso como tanto a primeras etapas de la vida como al final, pues aparecen los mismos síntomas. Igual que otros síntomas que también aparecen, es decir, por ejemplo, la incontinencia, ¿no? El escape de pipí que aparece cuando somos niños y vuelve a aparecer pues, cuando somos ya mucho más mayores, ¿no? Ese pene con humedad favorece el crecimiento de hongos y a veces aparecen pues, unos enrojecimientos y molestias y picores en el pene que son pues, propios también del paso del tiempo y de la edad. Volviendo, doctor Cruz, a la balanitis, ¿se puede prevenir de alguna forma? Bueno, es una higiene. La higiene es fundamental. El pene tiene que estar limpio y tiene que estar seco. Como decía antes, pues el hecho de que se produzcan una serie de secreciones que no se eliminan, pues bueno, pueden dar lugar a balanitis, puede dar lugar a irritación, pero es que también puede dar lugar incluso a un cáncer. El cáncer del prepucio cada vez es menos frecuente, el cáncer de pene, viene provocado por suciedad acumulada, por no tener una buena higiene, que se producen allí algunas lesiones que luego proliferan y se malignizan. O sea, por tanto, es que es importante, muy importante hacer una higiene muy sencilla, es decir, hay que retraer el prepucio cada día, lavarlo con agua y jabón y secarlo muy bien, siempre después de orinar que esté muy seca la piel del prepucio y del glande. Eso es una prevención también, una recomendación para prevenir infecciones por hongos o bacterias, ¿no, doctor? Sí, además de hongos y bacterias, la piel del pene puede ser atacada por virus. De hecho, un virus muy frecuente, el papilomavirus, afecta a la piel de la mucosa que recubre el glande, que recubre también el prepucio. Esta mucosa, cuando el virus prolifera, va a generar una serie de verrugas genitales que, se pueden tratar, se pueden quitar, se pueden curar, pero si se dejan evolucionar, pueden malignizarse, igual que en la mujer, pues ya sabemos que hay una relación entre el papilomavirus, las verrugas genitales que aparecen en el cuello del útero. Exacto. Y el carcinoma de cérvix. O sea, son los mismos virus en unas mucosas con una gran ventaja para el varón en este caso, pues porque una verruguita en el prepucio se pueden detectar fácilmente y se ve. En el cuello del útero es mucho más difícil verlo, ¿no? Y tiene que ser ginecólogo con sus exploraciones periódicas el que lo diagnostique. Pues voy a la disfunción eréctil, si le parece, doctor Cruz, porque ¿cuáles serían las causas más comunes? Vamos a ir desglosando algunas enfermedades y voy a detenerme ahora en la disfunción eréctil. ¿Cuáles son esas causas comunes que la pueden provocar? Pues es curioso cómo ha ido variando con el paso de los años, Mariló, porque cuando hace más de 20 años empezamos a hablar sobre todo de disfunción eréctil, decíamos que había muchas causas psicológicas, ¿no? Porque sí que se atribuían, había un desconocimiento de cómo funcionaba el pene, cuáles eran las causas más fundamentales. Hoy sabemos que más del 80% de las causas que dan un problema de erección son físicas, son orgánicas. La mayoría están relacionadas con factores vasculares, es decir,
no llega sangre suficiente al pene, este órgano que es puramente vascular, como decíamos anteriormente, para que se produzca una erección tiene que llegar sangre en grandes cantidades al pene. El pene crece de tamaño y las venas que tienen la misión de cerrar para que no se escape esa sangre, deben cerrarse adecuadamente, impidiendo que la sangre se escape. Y eso es lo que va a aumentar la longitud, el tamaño del pene, provocar una erección y llegar a una rigidez. Por tanto, todas aquellas patologías que afectan al árbol vascular son las causas más frecuentes. Por ejemplo, la hipertensión, la arteriosclerosis, la diabetes, son patologías que afectan a la llegada de sangre al pene, ¿no? Por supuesto, y doctor, ¿es reversible? Quería preguntarle si, por ejemplo, tú tienes una disfunción eréctil causada por una enfermedad, como ha puesto ejemplo, como la diabetes, ¿es reversible? Sí. ¿Y en qué casos, claro, y en qué casos una disfunción eréctil puede ser reversible? Por supuesto, cuanto más pronto se diagnostique y se trate, mejor. Un paciente diabético bien controlado normalmente no va a provocar, no va a tener un problema de erección. Aquellos diabéticos que son mal controlados, tienen una hemoglobina glicada elevada, no controlan sus niveles de azúcar, saltan las dietas, es decir, hacen un poco lo que les viene en gana, suelen deteriorarse mucho más rápidamente, no solamente la erección, sino también la visión, la patología vascular distal, los dolores que vienen acompañados, es decir, todos los trastornos neurológicos, y el pene es un reflejo de esa diabetes mal controlada. Una hipertensión que no está bien controlada o una arteriosclerosis, un problema vascular de falta de aporte, por supuesto también puede dar, pero sí que puede revertirse. Por ejemplo, es muy típico un problema de erección relacionado con el tabaco. El tabaquismo hace que se cierren las arterias del pene y que le llegue menos sangre al pene. Bueno, se ha demostrado que si uno deja de fumar, revierte en parte esa patología que ya se ha ido generando. Es decir, el dejar de fumar mejora la disfunción eréctil que se había provocado como consecuencia del tabaco. Voy a recordar los teléfonos del programa, que son estos. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. Para mensajes de audio, 670 94 30 15, 670 940 200. Aprovechen que está aquí el doctor Natalio Cruz, urólogo, andrólogo, por si tienen además alguna consulta que hacer sobre su especialidad. ¿Cómo son los tratamientos para la disfunción eréctil? Se ha evolucionado mucho, doctor. Sí, la verdad es que hemos dado un cambio fundamental, sobre todo a raíz de la aparición de Viagra, el primer inhibidor de fosfodiesterasa. Fue la primera vez que en el mundo se encuentra un tratamiento oral para un problema de erección, un problema que además es muy prevalente, aparecen muchísimos pacientes, muchas personas lo sufren. Tenemos los tratamientos que le llamamos nosotros de primera línea, es decir, lo primero que se hace es ofrecer un tratamiento vía oral. Hay otros tratamientos también que se pueden utilizar, que son cremas que se ponen en la zona del glande. Hay tratamientos que se inyectan, tratamientos que mejoran la llegada de sangre al pene, son intracavernosos, son inyectados. Hay también tratamientos de ondas de choque. Las ondas de choque han aparecido hace relativamente poco tiempo, pero han demostrado su eficacia hasta en un 80% cuando el paciente está muy bien seleccionado. Decíamos antes que para que se produzca la erección tiene que haber una buena llegada de sangre y también tiene que cerrarse las venas para que no se escape esa sangre. Hemos detectado que hay muchos pacientes que tienen una cosa que se llama fuga venosa, es decir, hay algunas venitas que no se cierran adecuadamente y en estos casos, cuando nosotros somos capaces de diagnosticar en qué vena se produce esa fuga venosa, esa fuga de sangre, pues somos capaces de operarlos, hacer una microcirugía que cierre la fuga y evite que la sangre salga del pene de forma desordenada, ¿no? Finalmente, y bueno, para casos pues mucho más complejos que no responden ni a fármacos orales, ni intracavernosos, ni cremas, ni a ondas de choque, ni no responden a nada,
tenemos los implantes de prótesis de pene, que hay que decir que el implante de prótesis de pene es uno de los tratamientos que tienen mejor aceptación y proporcionan más satisfacción al paciente, porque son pacientes que realmente ya habían probado todo y son unos dispositivos que pasan completamente desapercibidos, son completamente interiores, se hacen una intervención que viene a durar 1 hora y media, 2 horas, y el paciente al mes, aproximadamente mes y medio de haberse hecho el implante, está teniendo relaciones normales. Pasa completamente desapercibido, como decía, y una prótesis de pene ni se nota, no se nota que el paciente la lleva. Y sí que te permite recuperar la salud sexual. Vuelves a tener relaciones, vuelves a tener esa ilusión por volver a tener encuentros sexuales, y la verdad es que aporta muchísimo al varón, o digamos incluso a la pareja, que está sufriendo ese problema de erección, porque esto, no olvidemos que el problema de erección lo sufre un hombre, pero también lo sufre la pareja, lo sufren los dos. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, me gustaría saber un poco más cómo funciona ese implante de pene. Bueno, los implantes que más se utilizan están compuestos por 3 partes. Una de ellas son unos cilindros que van dentro de los cuerpos cavernosos. Digamos, hay 2 cuerpos cavernosos, uno a cada lado, derecho e izquierdo, y van dentro un dispositivo que es hidráulico. Se llena con suero fisiológico. Tiene una pequeña bombita que va alojada en el escroto, pero dentro del escroto, es decir, junto a uno de los testículos, y que permite accionarlo a voluntad. Podemos llenarlo o vaciarlo, los 2 cilindros, tirando, digamos, de un reservorio que está alojado cerca de la vejiga. Todo se hace por una pequeñita incisión, una heridita que se hace en el escroto, en esa parte que tenemos todos los hombres, que es como una cicatriz natural que hay entre los 2 testículos, ¿verdad? Pues en esa zona se hace una incisión de unos 2-3 centímetros y por ahí se introduce todo el dispositivo. El dispositivo, una vez que se cierra, ves al hombre desnudo, nadie diría que tiene puesto un implante, pero permite activar, es decir, llenar, dándole a la bombita que está alojada junto a los testículos, permite llenar el pene y alcanzar una rigidez máxima, una rigidez que permite tener relaciones, bueno, ya para toda la vida. ¿Alguna contraindicación, doctor? Bueno, quizás hay diferentes modelos, diferentes tipos, hay algunos casos que podrían un poco limitarse por la propia habilidad que tenga el paciente, señoras o hombres que sean muy mayores, que tengan dificultad de manejar esta bombita. Se pueden utilizar otro dispositivo más sencillo, que son unas prótesis maleables, que estos tienen solamente los 2 cilindros y que permiten, pues, poner hacia arriba o hacia abajo el pene y tener relaciones. Realmente hay pocas, por no decir ninguna, contraindicación. Hay casos muy concretos, pues, por ejemplo, que tengan falta de sensibilidad, que entonces vamos a tener que elegir un tipo de modelo más específico. Es decir, no se puede utilizar una prótesis maleable, por ejemplo, en pacientes con una lesión medular, pues porque normalmente se expulsan, se erosionan porque no tiene sensibilidad. Es decir, hay algunos casos concretos en los cuales hay que elegir algún tipo de prótesis muy concreta, pero realmente contraindicaciones absolutas de prótesis podemos decir que no hay. Voy con otra enfermedad, que es la de, dígame si la pronuncio bien, Peyronie. Sí, en efecto, el nombre de esta enfermedad, que es una fibrosis, la presencia de una serie de placas en el pene que tienen una condición que son de alguna manera heredadas por un condicionamiento genético, pero que requieren de un pequeño traumatismo para que se produzcan. El nombre de esta enfermedad se describe por un señor francés, miembro del equipo médico de la corte, y que se llamaba François de la Peyronie. Desde entonces se conoce como enfermedad de Peyronie o de la Peyronie a estas placas que aparecen en el pene. Estas placas empiezan típicamente con un dolor en la erección. Ese dolor se produce porque hay una placa activa que está, calcificándose, fibrosándose,
y luego se comporta como si fuera una cicatriz en la superficie de estos cilindros que son los cuerpos cavernosos. Es decir, que primero, doctor, perdón que le interrumpa, ¿Sí? llega el dolor y la persona siente el dolor y después del dolor la curvatura. Sí, efectivamente, un periodo de los primeros 2 meses, 3 meses, predomina el dolor. Predomina el dolor cada vez que hay una erección. Entonces no sabe qué le pasa, pero tiene una erección y le duele. Y el dolor se localiza normalmente en la zona dorsal, la parte de arriba o en un lateral, y te pueden decir, no, mire, es que me noto un dolor cuando está. Eso es señal de que se está produciendo esa placa. Cuando va pasando la fase del dolor y ya se ha producido esa especie de, vamos a llamarlo así vulgarmente para que se entienda, un callo fibroso, ese callo fibroso lo que hace es que el cuerpo cavernoso ya no es elástico y donde está el callo condiciona una curvatura en el pene hacia ese lado, porque esa fibrosis, esa cicatriz, impide distenderse el pene. Entonces eso provoca curvas a veces exageradas, o sea, curvas de 90 grados, curvas que el pene está mirando lateralmente o mirando hacia arriba, de tal manera que impiden o dificultan mucho el tener relaciones sexuales. En los últimos periodos, las últimas etapas de la enfermedad de Peyronie, incluso ese propio callo que progresa hacia el interior causa un problema de erección, porque ya no le llega sangre al pene, se ha, digamos, obstruido la llegada de sangre porque está bloqueando la llegada de sangre al pene y ese callo fibroso evoluciona hacia un problema de erección muy severo, ¿no? Por tanto, serían dolor, curva y impotencia funcional, problemas de erección. ¿Y con qué está relacionado esta enfermedad, por si, no sé, está relacionada con alguna otra patología, si tiene que ver la edad o si aparece en cualquier momento de la vida, no lo sé? Bueno, clásicamente se dice que aparece a partir de los 50 años. Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a una expresión de la enfermedad cada vez más anticipada. O sea, es curioso porque hace muchos años no se veían chicos jóvenes con problemas de Peyronie. Hoy día se están viendo incluso chicos 18, 20, 30 y tantos años que ya tienen placas y empiezan a tener problemas relacionados con el Peyronie. Como decía antes, es un problema, es un factor de reparación del cuerpo cavernoso que está alterado. Y ese factor de reparación, concretamente una falta de metaloproteasas que no se expresan a nivel del pene, están relacionados también con otros lugares de reparación. Por ejemplo, se relaciona con una fibrosis palmar, también con otra fibrosis en la planta del pie, cada una tiene su nombre, correspondiente al médico que la describió, pero realmente son fibrosis, callos, calcificaciones que aparecen en los tendones de las manos, en los tendones de la planta del pie, y también son trastornos relacionados con lo mismo, con una reparación de las estructuras tendinosas o las estructuras que tienen fibrosis dentro de nuestro organismo. Es decir, que la persona que le aparezca esta enfermedad en el pene podría aparecerle en otro punto de su cuerpo. Sí, en efecto, una enfermedad de Leverhulme que se llama, que son algunos de estos nódulos que aparecen, y las enfermedades que tienen estas fibrosis pueden darnos indicios. Concretamente, hay un factor hereditario, o sea, esta predisposición genética se tiene que asociar también a un factor un poco traumático, ¿no? Alguna relación sexual un poco impetuosa o múltiples relaciones un poquito impetuosas condicionan la aparición de esta fibrosis. Cuando uno le pregunta, claro, es hereditario, pero hasta ahora no hemos tenido conversaciones con nuestros padres para saber si nuestro padre o nuestro abuelo tenía una curva de pene. No teníamos esa confianza, ¿no? Hasta ahora no. Claro. A partir de ahora, bueno, a partir ya de ahora es diferente. Más, y claro que se sí. está abriendo todo. Los pacientes que se operan dicen, pues a mí no me importará contárselo a mi hijo y demás. Y yo sospecho que en el futuro sabremos mucho más de todo esto, ¿no? Pero realmente sí que podemos sospechar, porque sí le pregunto algunas veces, bueno, no sabemos del pene de tu abuelo, pero ¿tú te has fijado si tenía alguna fibrosis en las manos o andaba con dificultad porque tuviera en la planta de los pies alguna fibrosis? Y efectivamente muchos de ellos sí me lo cuentan, ¿no? Sí, es verdad, pues ahora que dices sí que tenía tal, pues claro, yo no sé, no le sabía yo, ni mi abuela ni mi madre me han contado nada de mi padre o de mi abuelo, pero sí que es verdad que tenía una fibrosis en las manos que pueden hacer sospechar que tenían algo relacionado.
Ujú. Bueno, hablaremos también de la operación, porque esto se arregla con una operación, doctor. Sí, en efecto, en esa etapa ya más tardía, cuando aparecen estas curvas que ya impiden tener relaciones sexuales, hay que operarlo, ¿no? Digamos que hay que operar por varios factores. En primer lugar, para que recupere esa función sexual. En segundo lugar, porque es algo que preocupa mucho al paciente. El tener el pene torcido es algo que disturba, o sea, produce un disconfort y un problema que el paciente no se gusta a sí mismo, no le gusta verse en erección, ¿no? Se pueden corregir la curva. Si solamente hay curva, pero hay una buena rigidez, podemos enderezar el pene con una intervención quirúrgica, que puede ser más o menos compleja porque podemos necesitar a veces injertos, podemos necesitar utilizar material para que aumente el tamaño del pene y podamos recuperar el tejido que se dobló o recuperar la longitud que se perdió. Cuando aparece también problemas de erección y hay una curva severa, prácticamente estamos abocados a necesitar una prótesis. Vamos a corregir la curva y hacer un implante de una prótesis que le va a corregir las dos cosas, le va a corregir el problema de erección y la curva. Interesante la explicación. Estamos hablando de las enfermedades del pene. Recordamos el teléfono del programa, que es este. Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16. Tenemos una llamada, Inma, que nos llama desde Tarrasa. Inma, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Nos escucha desde la aplicación, me imagino, ¿no? No, bueno, sí, en directo, sí. Ah, muy bien, adelante. Hola, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Mi marido está operado de cáncer de próstata y por supuesto no tiene erección, ninguna. ¿Hay alguna solución, algún remedio? ¿Se puede hacer algo para volver a tener erección? Bueno, Inma, muchísimas gracias por la pregunta. Yo decirte que eres de las mujeres que toman la iniciativa para eso y felicitarte. Felicitar también a tu marido por tenerte al lado. Sí, efectivamente, mira, para los cánceres de próstata se lesionan los nervios erectores, se lesiona la vascularización del pene y el paciente normalmente, que en un alto porcentaje, casi el 80% de los que se operan de cáncer de próstata, pueden llegar a sufrir un problema de erección severo. Actualmente es la indicación más frecuente de implantes de prótesis de pene. Decir que sí, efectivamente se puede corregir, pero tendrá que hacerse un implante de prótesis de pene. Una cirugía que, bueno, comparada con lo que fue la prostatectomía radical, es realmente sencilla, rápida y exenta de complicaciones. Yo animaros, Inma, a que consultéis para buscar este remedio, porque no sé qué edad tendrá él, pero yo diría que a cualquier edad la erección para un hombre es muy importante, y la erección, esta prótesis realmente lo que va a dar es función sexual, no a uno, sino a dos personas, a ti, Inma, y a él. Sí, pues sí, es un problema para los dos, para él y para mí. Sí, en efecto, pero yo siempre digo que es una de las prótesis que se implantan que dan felicidad a dos, no solamente a uno. Uno pone una prótesis de rodillas para caminar, pero esto... Por supuesto, sí. Pero mi marido no fue operado, a él le dieron radioterapia. Bueno, la cirugía del cáncer de próstata hace un problema de erección casi inmediato, y la radioterapia suele ser con más retardo, es decir, suele fracasar, digamos, la erección más a largo plazo. Es decir, también está relacionado. Aunque está radiado, aunque se ha hecho radioterapia, sí se puede hacer una prótesis de pene en su caso. ¿Y no tiene ningún efecto secundario, no tiene perjuicio para él? No, realmente prácticamente va a estar exento. ¿Qué edad tiene, Inma? ¿Qué edad tiene él? 75. De 5. Yo animaros, porque realmente, hombre, ya por la edad podría tener también problemas de erección secundarios relativos a la edad, pero animar a ponerlo. Nosotros hemos puesto prótesis de pene en 82, 84 años, parejas que están felices y que, bueno, recuperas, ¿por qué no?, esa función sexual que para el hombre es muy, muy importante. Muy bien. Inmaculada, mucha suerte.
Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque me ha parecido muy interesante, doctor, la respuesta, por supuesto, también, ¿no? Esas prótesis de pene que ha puesto en persona, en hombres de más de 80 años. Sí, es que la sexualidad no tiene edad, ¿eh? Nosotros pensamos que no sé, nos cuesta trabajo imaginar que nuestros padres, nuestros abuelos tienen una visión, pero la sexualidad, el interés por el sexo no se va. Y cuando, bueno, concretamente yo he asistido a algunos que tienen, bueno, han enviudado con mucha edad, han conocido a otra persona, han querido tener relaciones, no podían, y oye, le das una oportunidad. Hoy día nos vamos de crucero con 75 años y estamos con nuestra pareja, con mujeres encantadoras como Ima, que nos estaba contando antes este problema. ¿Y por qué no vamos a tener relaciones si la expectativa de vida que vamos a tener van a ser a lo mejor hasta los 90? Nos quedan ahí 15, 20 años para poder seguir disfrutando de esto. Y luego, porque psicológicamente el hombre que no tiene erecciones está sufriendo permanentemente, está siempre ahí pensando en cómo recuperar eso, interesándose por internet. Cualquier broma que se gasta a su alrededor parece que le humilla de alguna manera y lo pasan mal, ¿no? Entonces, bueno, se puede recuperar esa función sexual. Tengo una pregunta de un oyente, un texto. ¿Se puede doblar el pene por partirse? Me imagino que será al revés, si se puede partir el pene por doblarse, ¿no? No lo sé. Bueno, sí, la pregunta está bien hecha. Está bien hecha. Sí, o sea, aparte de la enfermedad de Peyronie, existe lo que se llama la fractura de pene. Cuando se están teniendo relaciones y en un momento dado, en una de las entradas o salidas, se dobla el pene, se puede llegar a producir un daño en la albugínea, en el lateral del cuerpo cavernoso, y eso crea un callo de fractura, o sea, una lesión, una fibrosis, que es muy similar al de la enfermedad de Peyronie. Hay que decir que cuando se produce una fractura de pene hay que mantener el pene recto, es decir, como cuando se pone una férula porque se ha partido un brazo y se pone la escayola para que se quede bien soldado. Hay que hacerlo igual. Cuando no se hace esto, muchas veces se produce una curva de pene que luego hay que operarla como en la enfermedad de Peyronie. Hay que rectificarlo, hay que hacer una cirugía. Muy bien. José, de 47 años, nos dice: llevo un mes más o menos que me dan unos calambrazos muy dolorosos en el testículo derecho, duran un segundo, pero después estoy molesto mucho tiempo. ¿Qué puede ser? Y saber si tengo que preocuparme. Bueno, José, esto que te está pasando pueden ser contracciones sencillamente del cremaster, que es un músculo que rodea todo el testículo, pero yo no lo dejaría, José. Es bueno que seas explorado, hacer una palpación, ver si hay algún nódulo, algún bultito, saber si hay alguna patología. Depende, puede haber también trastornos vasculares, pero puede haber una orquitis. Es decir, que un dolor en un testículo es señal de que algo puede estar mal y necesita explorarse. Pacientes jóvenes relativamente con esta edad, bueno, pues también podrían tener alguna pequeñita tumoración y no estaría de más hacer incluso una ecografía testicular. Mensaje de audio, lo escuchamos con atención. Hola Mariló, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, mira, quería salir de una duda y si esto es un bulo o no. ¿El aumento de pene existe? ¿Se puede hacer? ¿Se puede realizar? ¿O es un bulo? Muy bien, pues vamos a contestar. Bueno, doctor Natalio Cruz. Precisamente en los últimos tiempos es una de las cosas más demandadas. La consulta para alargar el pene, para engrosarlo, son de las consultas que se están haciendo más frecuentes. Hay muchas clínicas que lo están acometiendo. Es fundamental ponerse en manos de alguien que tenga, bueno, pues capacidad, digamos, y que vigile la función sexual también, la función del órgano. Sí que se puede aumentar el tamaño del pene, pero básicamente lo que vamos a hacer es desenterrarlo. Nosotros estamos haciendo en Andromedi, estamos haciendo alargamiento de pene. Casi siempre lo que hacemos es quitar grasa de alrededor, remodelar la piel y hacer una escrotoplastia
para que el pene esté como más fuera, más exteriorizado. Se pueden conseguir alargamientos en función de las características físicas del paciente, es decir, persona más gordita, que tiene mucha grasa púbica, y quitamos esa grasa con una liposucción o una lipoescultura, o incluso a veces una abdominoplastia. Cuando hacemos la retirada de esa grasa y luego modificamos la morfología de la piel y del escroto, la verdad es que conseguimos bastante aumento de tamaño. Personas un poquito más delgadas, pues los alargamientos serán un poquito más moderados también. Y finalmente, y más recientemente, estamos incorporando también el engrosamiento. Un engrosamiento que se puede realizar, normalmente utilizamos ácido hialurónico, y que siempre hay que utilizarlo pues guiado por ecografía, con unas revisiones posteriores y en casos muy concretos. O sea, no es algo para ponerse en plan, digamos, de artículo de lujo o digamos, de capricho, ¿verdad? Siempre seleccionamos muchísimo a los pacientes, hacemos unos criterios de selección y sí que se puede realizar un engrosamiento. Sí que es verdad que hay que evitar complicaciones porque son cirugías que, bueno, normalmente se van a hacer cuando hay algún problema que está relacionado con el tamaño del pene, ¿no? Nosotros somos partidarios de hacer una cirugía funcional para aquellos pacientes que tienen problemas de verdad, ¿no? O sea, y darles esto, no una cirugía que sea, digamos, por decirlo así, puramente estética. Claro. Y tengo otro mensaje de texto de un oyente que dice, ¿qué tipo de afección puede ser algo que produce picor excesivo, enrojecimiento en prepucio, perine y ano? Análisis realizados indican ausencia de ITS. ¿Cuál podría ser el tratamiento? Bueno, tratamiento es difícil que podamos poner por aquí, por la radio, pero sí orientar al paciente, doctor. Bueno, sí, el prurito, enrojecimiento, todo esto que está describiendo es muy típico de las infecciones por hongos. Claro, un chequeo de ETS suele mirar si hay anticuerpos frente a enfermedades de transmisión sexual, claro, eso es. A sífilis, a gonorrea, algunas hepatitis, es decir, eso es lo que suele mirar con la enfermedad de transmisión sexual. Sí, pero ha dado negativo en su caso. Claro, esto es que dan negativo porque normalmente son infecciones cutáneas muy relacionadas, son típicas también de diabéticos, de obesidad, de zonas que están muy húmedas. Y sí, esto que está describiendo de picor y enrojecimiento, que llega incluso a la zona perineal, pues son típicas de las infecciones por hongos. Pues por ahí podría ir para este oyente. Y doctor, hemos llegado al final, pero hemos superado una cosa, que es el tabú de hablar sobre problemas genitales con un especialista. Y creo que eso es importante. Sí, yo creo que hay que animar a que se consulte, porque esto al fin y al cabo, como decíamos, es un órgano, es complejo porque tiene una parte para orinar, una parte para eyacular y una parte para disfrutar, digamos, para la erección. Tiene a su vez varios componentes como el glande, los cuerpos cavernosos y demás. Pero bueno, es un órgano más, hay que darle la misma entidad que si uno pregunta por la cabeza, por la mano, por el pie, y darle naturalidad. O sea, realmente no hay que tener vergüenza de consultar y cada vez tenemos que tener una mentalidad un poquito más abierta y que nos permita quitar esos problemas que tanto sufrimiento ocasionan al dueño de ese miembro, incluso a su pareja. Totalmente. Y una última, porque no quiero dejarla fuera y acaba de entrar este mensaje de texto, a un señor que lo operaron en el 2012 de un hidrocele, que lo pasó muy, muy mal, y pregunta si ha mejorado ese tipo de intervención porque tiene el mismo problema en el testículo izquierdo. Bueno, decirle que se anime porque su caso ha debido ser excepcional. Nosotros operamos los hidroceles en lo que se llama régimen de CMA o incluso con carácter ambulatorio. Se pueden hacer incluso con anestesia local, pero bueno, se puede dar una pequeña sedación y el paciente se despierta con el problema resuelto y un confort impresionante, es decir, no se entera prácticamente de la intervención. El hidrocele viene a ser como si fuera, no sé, en entidad podría ser como una fimosis o como si fuera una vasectomía, o sea, no debería ser mucho más tormentoso y
al día siguiente pues puede estar trabajando, haciendo vida prácticamente normal. O sea, yo animarle a que consulte, porque sí que ha evolucionado mucho. La cirugía del hidrocel es muy simple. Claro, y además es que no se puede dejar ahí, doctor. No, claro, porque además tiene implicaciones incluso estéticas. No te puedes poner en bañador si tiene un hidrocele grande, no puedes ir a la playa, en fin, dificulta y da preocupación. Doctor Natalio Cruz, mil gracias por las explicaciones y por el programa de hoy, que ha sido tremendamente interesante. Doctor Natalio Cruz, urólogo, andrólogo, director de Andromedi. Gracias, un saludo. Muchas gracias, Marilo, muchas gracias a todos los oyentes.